tiene que tener la capacidad de dejar pasar o de aguantar un cierto amperaje. Y ese amperaje proporciona la utilización o no del circuito, ¿verdad? Acá la profe Julie nos muestra la parte de cálculo. Y como le estaba mencionando, bueno, esta es la nomenclatura que le quería mostrar, que vimos ya en la última parte de la clase anterior, de cómo se escribe la nomenclatura de la simbología que habíamos visto, el ejemplo del circuito de luces y tomas de la clase anterior, ¿verdad? Ahí vimos las distintas formas de escribir. Tenemos el conductor, normalmente cuando está embutido, y después vemos las distintas formas que yo le había mencionado. Todo esto se escribe, o sea, se adopta una manera, no es ustedes tienen que conocer todas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo una nomenclatura que me es más fácil, ¿verdad? Y creo yo que es la más específica para los profesionales electricistas que van a llevar a cabo el proyecto eléctrico. O sea, el ejecutor o la persona o el profesional que va a ejecutar el proyecto, creo que va a entender y no va a tener inconvenientes, o sea, no le va a crear ninguna confusión y va a poder ejecutar sin ningún problema. Pero es para que ustedes tengan como referencia nada más. Cualquiera de estas formas ustedes pueden utilizarlo. Pasamos, Julie. Estas son las, bueno, siguen los ejemplos, ¿verdad? De nomenclatura. Y acá hay un ejemplo de cómo se simbolizan las líneas cuando ustedes hagan el recorrido del electroducto o de los tubos, ¿verdad? Si es bajo piso, si es mampostería, dependiendo de por dónde vayan los electroductos, pueden utilizar cualquiera de estas simbologías. ¿Sí pasamos? Y acá ya empieza el cálculo de las llaves que yo le mencioné recién. Son dos fórmulas, una es para una llave, como son lo que vamos a calcular son las llaves termomagnéticas. En este caso vamos a tener para el cálculo de la llave monofásica, si el circuito es monofásico, o llave termomagnética trifásica para circuitos trifásicos. Y ahí tenemos que la llave termomagnética monofásica es el cociente entre el producto de la potencia por el factor de demanda, ¿sí? Y la tensión por coseno phi. Coseno phi es factor de potencia. Realmente el factor de potencia es un factor que se calcula de acuerdo al tipo de artefacto que se utiliza en la instalación. Para nosotros, como es un cálculo muy engorroso, es muy largo, nosotros vamos a tomar un valor constante para nuestros cálculos, y ese valor es 0,8. ¿Sí? Para nosotros, coseno phi, que es el factor de potencia, vale 0,8, que es el valor que la ANDE admite. ¿Por qué digo que admite? Porque si es mayor, y eso vamos a ver en una clase siguiente, la potencia, aparece una potencia reactiva que sería como una pérdida para la ANDE, que si es pequeña, la ANDE está dispuesta a no cobrar, ¿verdad? Pero si la pérdida es importante, si la potencia reactiva es importante, la ANDE cobra, y cobra caro. Entonces hay formas de evitar esa, por llamarle de alguna manera, esa pérdida, ¿verdad? O ese uso o esa aparición de la energía reactiva que se nota en el factor de potencia. El factor de potencia es como ustedes se darán cuenta, es el coseno de un ángulo, ¿sí? Es coseno phi, es el coseno de un ángulo. Si ustedes hacen inversa coseno, inversa grado, van a ver el ángulo de desfasaje
entre la potencia total y la potencia activa. Eso vamos a ver en la próxima clase, pero les comento para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, la potencia es la potencia del circuito que va a pasar por la llave termomagnética que estamos calculando. El factor de demanda va a ser el factor de demanda para ese circuito o para esa instalación, si es potencia total de la instalación. Entonces, el factor de demanda también va a ser el factor de demanda para la instalación. Si yo voy a calcular el factor de demanda para un aire acondicionado, o sea, si yo quiero calcular la llave termomagnética para un aire acondicionado o para un termocalefón, la potencia es la del termocalefón. El factor de demanda es 1. Quedarse ¿Por qué? quieta. Porque el factor de demanda lo que me Cuando está indicando es si hay o no alguna Ella medio disminución gato por la arriba, así todo así simultaneidad por en su el cama. Como yo estoy hablando de un solo equipo, la simultaneidad es 1. O sea, o está prendido o está apagado. O sea, no es que yo pueda usar medio calefón, o un cuarto de calefón, o un cuarto de aire acondicionado. No hay forma. O se prende y se utiliza el 100%, o se apaga, no se utiliza absolutamente nada. Entonces, no hay, pero sí, si voy a calcular el circuito o la llave termomagnética para un circuito me contestó de luces y toma, que está en el rectorado puede para haber ser un factor firmado de simultaneidad. O sea, no. Yo cuando esté en el dormitorio no voy a estar en el baño. O cuando esté en el baño no voy a estar viendo la tele en el stand. Entonces hay simultaneidad en el uso principalmente de los circuitos, ¿verdad? Así como me dijo se nota principalmente en toma corriente y en luces. Pero claro que la tensión, va a llegar, cuando hablamos de una tensión monofásica es 220 volts, ¿verdad? No me y eso dicen está nada, especificado ahí claro abajo, sí tenés, donde dice tensión de corriente, se mide en volt, está. Cuando es monofásico es 220 y para la otra fórmula que vamos a ver ahora también la tensión no llegó es de 380, nada todavía. ¿sí? Ahora recién. Eso se hace, o sea, vamos a tener la potencia, vamos a tener el factor de demanda, ya tenemos la tensión, recién están empezando a llegar. 220 o 380 dependiendo de lo que estamos calculando. Y coseno phi para nosotros va a ser una constante de 0,8. Claro que va a llegar. ¿Sí? Quiere decir que tenemos todos los valores para calcular la intensidad. Esa intensidad se mide en amperes. O sea, yo cuando me voy a comprar una llave termomagnética pido una llave termomagnética de 10 amperes o de 15 amperes o de 20 amperes. ¿Sí? Esa es la forma correcta de pedir una llave termomagnética. La otra fórmula es para una llave trifásica. Por ejemplo, si nosotros vamos a calcular la llave de corte general de una vivienda, vamos a tener la potencia de la vivienda, el factor de demanda de la vivienda, porque ahí sí hay una simultaneidad en el uso. Estoy hablando de la vivienda general, ¿verdad? Dividido raíz de 3, que es una constante, por la tensión, como es trifásica, es 380, por coseno phi 0,8. No sé, casi no puedo hablar con todos los valores disponibles para calcular la intensidad de corriente para la llave termomagnética trifásica. Y no en la facu. Y hay una observación que quiero hacer acá. Cuando ustedes obtengan el valor de la llave monofásica, ustedes escriben intensidades tanto amperes, y cuando se van a comprar a una ferretería o una casa de electricidad, tienen que solicitar una llave de 1 por 15 amperes. Ese 1 significa que es monofásica. O simplemente le dicen que es una llave monofásica de 15 amperes. Cuando ustedes le dan una lista, aclaren ahí si es monofásica o es trifásica, o simplemente colocan 1 por 15 amperes. Ahí, si ustedes colocan 1 por 15 amperes, el vendedor ya sabe que es llave monofásica. ¿Por qué? Porque tiene ese 1 adelante y el valor de la llave es 15 amperes. ¿Sí? Eso significa, el 1 significa que es monofásica, y en el otro caso aparece un 3
por 15 amperes. ¿Sí? Ese 3 no significa que el resultado de la fórmula ustedes tengan que dividir entre 3. No, ese 3 está señalando que la llave es trifásica, nada más que eso. Y el valor en amper es lo que sale de la fórmula. Les comento esto porque una vez en un examen un alumno me coloca, hace el cálculo, intensidad es igual a 30 amperes. Ese es el resultado que le salió. De toda la fórmula le sale como resultado 30 amperes. Como era trifásico, agarró dividido 3, agarró, necesito una llave de 3 por 10. Claro, 3 por 10, 30. Pero el 3 no está multiplicando el valor del amperaje. El 3 está simplemente indicando que es trifásico. El valor de la llave sigue siendo 30 amperes. ¿Sí? Lo que el alumno tendría que haber colocado es la llave que voy a colocar es de 3 por 30. ¿Sí? Trifásica de 30 amperes. ¿Sí? Esa es una aclaración que le quería hacer. Pero es simplemente manejar las dos fórmulas para el cálculo de la llave termomagnética. Si es monofásica o trifásica. Pasamos, Yuri. El factor de demanda se da con esta tablita, ¿verdad? Ustedes ya conocen, está en el reglamento de baja tensión de la ANDE y de acuerdo a la potencia aparece el factor de demanda. Esta tabla se utiliza para viviendas, ¿sí? O sea, es una tabla que está basada para una simultaneidad en una vivienda unifamiliar. No es aplicable a todos los casos. Por ejemplo, ustedes si me dicen, no, yo estoy haciendo el proyecto de un edificio de oficina o estoy proyectando una oficina y ustedes saben que el uso de la energía en horas de oficina es casi del 100%. Entonces ustedes no se pueden basar en una tabla que está hecha para una vivienda. En la vivienda, cuando ustedes utilizan, cuando están en un ambiente, el resto está todo apagado. Por lo menos normalmente. En una oficina no, ¿verdad? En una oficina se prende el 100% de las luces, el 100% de los aire acondicionados, todos los tomacorrientes están funcionando, el baño es minúsculo, prácticamente despreciable, entonces se podría tomar como un factor de demanda atípico fuera de esta tabla que se señala en el reglamento de baja tensión. Eso es simplemente para que ustedes tengan como referencia. Pasamos, Yuri. El cálculo de conductores tiene dos criterios, ¿sí? O sea, tiene dos formas. De una manera se calcula y con otra se verifica. Por eso aparecen dos criterios. El criterio A, que se llama capacidad máxima de conducción de corriente, que tiene un fundamento. O sea, ¿por qué aparece este criterio A? Tiene el fundamento de que la cantidad de calor que desprende el conductor, o sea, hay un calor que se desprende cuando la energía eléctrica atraviesa un conductor, atraviesa un cuerpo, ¿verdad? Estoy hablando en general. El principio de Joule, ¿verdad? Es la generación de calor en el cuerpo que es atravesado por corriente eléctrica. En este caso, un conductor longitudinal que es atravesado por energía eléctrica y ese conductor o ese cable desprende calor. Es una pérdida, ¿verdad? Pero el conductor tiene una temperatura máxima que puede soportar. Más que eso se empieza a derretir. Se derrite el recubrimiento aislante plástico o también se puede derretir, si el calor es excesivo, el elemento metálico de conducción. Cualquiera de los dos se pueden derretir, o los dos. Entonces, el criterio A es
pérdida de calor por la presencia o por el paso de energía eléctrica. Y el criterio B es la máxima caída de tensión admisible. A través de la transmisión de la energía eléctrica por un conductor hay un montón de pérdidas. Una de ellas, y creería yo la más importante, es la pérdida por calor, ¿verdad? Que se genera por la circulación de energía eléctrica. Se pierde mucho calor y la tensión baja, ¿sí? Entonces, en conductores muy extensos, muy largos, se pierde mucho calor y la tensión que ustedes tienen en el tablero donde se genera la transmisión y el final del circuito, si el circuito es muy largo, hay una caída de tensión. Y esa tensión para la ANDE no puede ser mayor al 4% de la tensión nominal, ¿sí? La tensión nominal es 220 o 380, dependiendo si es monofásica o trifásica. 220 o 380. Si al final ustedes miden la tensión al final del circuito y esa tensión es mayor al 4%, conste que la ANDE vuelve a subdividir, ¿verdad? Dos en el alimentador y dos en el circuito, ¿verdad? Pero nosotros vamos a tomar simplemente 4% en el recorrido del electroducto, del conductor. Perdón. Entonces, si es mayor al 4%, la sección ustedes tienen que aumentar. ¿Por qué? Porque al aumentar la sección, el conductor es más grueso y hay menos pérdida por calor, ¿sí? Entonces, la caída de tensión no es tan significativa y ya cae dentro de los parámetros normales. Y tienen ahí dos gráficos, ¿verdad? El calor es el generador de uno de los criterios y el otro es la longitud del circuito, que hace que al final la variación de tensión no tenga que sobrepasar el 4% de la tensión nominal. Pasamos al otro. ¿Y cómo se calcula? Acá tenemos los dos criterios, ¿verdad? Y están señalados ahí los criterios de la máxima capacidad, la capacidad máxima de conducción de corriente y máxima caída de tensión admisible. Y ahí explica hasta 4%, 2 en el alimentador y 2 en el circuito, ¿verdad? Lo que le mencioné recién. Pasamos. Para el criterio A, para calcular el criterio A, partimos de la fórmula de intensidad, ¿verdad? Que acabamos de ver como cálculo de llave termomagnética. O sea, lo que nosotros queremos saber es qué intensidad de corriente va a recorrer el conductor, ¿sí? Es la misma que tendría que dejar pasar la llave termomagnética, ¿sí? Esa misma intensidad de corriente en amperes es la que va a recorrer o la que va a pasar por el conductor, ¿sí? Y no hace falta que vuelva a explicar todo esto, ¿verdad? Una vez obtenida la intensidad de corriente, nosotros nos vamos al en mi anexo celular 6 la aceptó del la gente reglamento y acá de baja proyecto. tensión de la ANDE, ¿sí? Pasamos. En ese anexo nosotros tenemos tres opciones, o sea, esta tabla nos habilita tres opciones como sistema eléctrico. Un sistema eléctrico con conductores expuestos, una segunda opción con conductores embutidos en un electroducto y es teniendo un límite de 3 conductores en el tubo, o sea, hasta 3 conductores. Y una tercera opción con conductores a la intemperie. Son las tres opciones que nos da la ANDE, esta tabla. El de la voz. Que se trajeron de otras normas, ¿verdad? Y una temperatura máxima que puede soportar el conductor de 60 grados para los dos primeros y 80 grados centígrados para la tercera opción. Esas son temperaturas máximas que pueden soportar el conductor, ¿sí? Y ahí tenemos los valores de las intensidades de corriente. Si nosotros
Como le mencioné Me recién, pidió que le proyecte. uno de los valores que le había salido al compañero Pero yo me era escucho, 30 le salió también y no me amperes. escucho. Nosotros buscamos, si Ahora, tenemos por una ejemplo, instalación una nena embutida, dijo vamos a usar la profe del y no la medio. escucho. Y no tenemos 30, tenemos 33. Quiere decir que el conductor va a ser de 6 milímetros cuadrados de sección. ¿Sí? Esa es la sección del conductor según el criterio A. Pero ahora vamos a verificar si es que cae dentro del límite para la caída de tensión. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros si tenemos más conductores? O sea, no tenemos solamente 3, tenemos 4 o 5 conductores en un electroducto. Eso sobrepasan los valores de la tabla, entonces tenemos que corregir esos valores que están acá. ¿Sí? En vez que la tabla empiece con 9, 12, 15, 17, 27, vamos a corregir todos esos valores, o sea, vamos a tener una tabla nueva, corregida para electroductos con mayor cantidad de conductores en su interior. Y eso también puede tener otra variante, que es la temperatura. Si la instalación se da en una instalación con temperatura exagerada, mayor a 50 grados, qué sé yo, por ejemplo, una sala técnica donde se genera mucho calor y hay conductores en ese lugar, también hay que corregir estos valores, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Esas correcciones se hacen a través de 2 tablas si es que van a corregir en forma separada. O sea, ahí aparece la tabla A para corrección de temperatura ambiente, si es 40, 45 o hasta 50 grados. Eso hace que el conductor pueda rendir menos, ¿sí? Entonces aparece un factor de corrección de 0,82. Ese factor de corrección tienen que multiplicar toda la tabla para tener una nueva tabla corregida. En la tabla B corregimos de acuerdo a la cantidad de conductores en el electroducto. Acuérdense que tenemos hasta 3 como máximo. Si tienen 4, 5 o 6, tienen que multiplicar un factor de corrección de 0,8. Si tienen 7, 8, 9, tienen que multiplicar por un factor de corrección de 0,7. Si tienen que corregir temperatura y número de conductores, aparece la tabla C. ¿Sí? Y aparecen las dos formas, temperatura, número de conductores y el factor de corrección que tienen que multiplicar, o sea, tienen que llevar el factor de corrección que le salga acá de esta tabla al anexo 6, ¿sí? A multiplicar por esa tabla que vimos recién. Acuérdense de utilizar la tabla corregida. Ahora, si la temperatura es menor a 40 grados y los conductores, hay máximo 3 conductores en un electroducto, entonces no hay necesidad de corregir absolutamente nada. Usan la tabla, el anexo 6, así como está. ¿Sí? Ahora, si tienen que corregir o temperatura mayor a 40 grados y número de conductores mayor a 4 conductores en un electroducto, sí hay que hacer corrección. ¿Está? ¿Pasamos, Julie? Profe, Sí. ¿cómo sabemos cuándo hay que corregir la temperatura? Cuando la temperatura de uso es mayor a 40 grados. O sea, si ustedes me dicen, la verdad que yo lo que voy a utilizar conductores en un electroducto en una sala técnica donde hay varios compresores y esos compresores generan mucho calor y en la sala hace mucho calor, más de 50 grados, o voy a utilizar en una sala de calderas
Este está donde bien. hace mucho A mí calor, me hay gusta mucha tener humedad, dobladito, solo que la mi temperatura tobillo es se mayor a cansa. 40 grados, Entonces le en tengo que ese doblar caso al se otro. corrige por temperatura. ¿Sí? Y por cantidad de electroductos van a tener que corregir si es que dentro del electroducto hay más de 3 conductores. Pero no siempre es necesario, porque después le voy a dar unos valores que son estándar para los circuitos de luces y toma, que es prácticamente el 80% de la instalación es luces y tomas. El 20% es instalación de circuitos especiales, que ya es relativamente poco y hay valores, si ustedes calculan una vez, ya van a saber cuáles son los valores que se utilizan normalmente para tal tipo de equipo con tal potencia. O sea, es bastante, no es que siempre van a tener que estar haciendo los cálculos. Por ahí de repente le saldrá algún caso especial y van a tener que hacerlo, pero no siempre. O sea, no se asusten, ¿verdad? Esto no es que tienen que hacer para todos los circuitos, para todos los tramos. No, acá hay un tramo con 4 conductores, no, tengo que entrar a la tabla, tengo que corregir. O sea, no es tan así. ¿Sí? Para el criterio B hay 2 fórmulas. ¿Sí? Caída de tensión para conductores de cobre, que son los de arriba, y aluminio, los de abajo. Esos conductores de aluminio son los conductores preensamblados que se utilizan ahora para la acometida. ¿Sí? Para las acometidas aéreas, sobre todo, el cable es mucho más liviano, no tiene mucho peso, no tiene mucha tensión. La catenaria que se forma hace que o sea, la curva catenaria es la curva que toma el conductor cuando está amarrado en los extremos. Hace que la tensión no sea tanta en los extremos, ¿verdad? Y el cable no tenga que trabajar mucho a la tracción. ¿Por qué? Porque el conductor es más liviano y eso ayuda. Que no era así cuando el conductor era de cobre y ese conductor era mucho más pesado y formaba una curva mucho más pronunciada por el peso que tenía y los extremos sufrían mucho. Aparecen 2 fórmulas, una para la primera, la que está, dice caída de tensión para cobre, y hay una fórmula al lado, es monofásica, la siguiente es trifásica. ¿Sí? Para la monofásica es 2, que es una constante, por la intensidad de corriente que sale de la fórmula anterior, ¿verdad? Longitud en metros del circuito, coseno phi, que es 0,8. 57 es una constante donde tiene que ver mucho cambio de unidades, coeficientes propios del cobre, peso específico, un montón de factores, están todos de otras constantes que se unieron y aparece un 57 como una constante única. Y la sección. Para que ustedes se den cuenta, nomás la sección entra en milímetros cuadrados y la longitud entra en metros. O sea, hay una conversión de unidades que, como es una constante, entra como 57, ¿sí? Entre otras cosas. Y la fórmula trifásica es raíz de 3 por intensidad, por longitud, por 0,8, que es coseno phi, dividido 57 por la sección. Esa sección es la sección del conductor, que, como estamos ya en el criterio B, significa que ya pasamos por el criterio A y ya tenemos el valor de la sección. Lo que estamos haciendo ahora es verificar a la caída de tensión. Y tiene que ser menor o igual al 4% de la tensión nominal. Si es menor, genial, la sección queda como la que obtuvimos en el criterio A. Ahora, si es mayor al 4%, entonces nosotros automáticamente pasamos a la sección inmediata superior. ¿Sí? Si nos salió 4, pasamos a 6. Si no es 6, pasamos
a 16 o a 10. ¿Verdad? 10 es muy difícil nomás de encontrar hoy día, conductor de 10 milímetros. De 6 normalmente ya pasamos a 16. Entonces, como nosotros estamos aumentando, si el valor que nos sale del criterio A llevamos al criterio B y no verifica a la caída de tensión, nosotros lo que vamos a hacer es aumentar a la sección inmediata superior, ¿sí? Como esa sección va a ser mayor y entra, o sea, volvemos a verificar, ¿verdad? Y entra en el denominador, evidentemente la caída de tensión va a ser menor. Y lo más probable es que ahí sí ya caiga dentro del rango menor al 4% de la tensión nominal, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer simplemente otra vez el cálculo de caída, ya no el cálculo del criterio A, simplemente adoptar la sección inmediata superior. ¿Está claro? Esto es simplemente una verificación a la caída de tensión. Cuando ustedes se van a dar cuenta, o sea, hagan el proceso inverso, ¿sí? Tomen la máxima caída de tensión, que es el 4%, y vean qué longitud ustedes necesitan de conductor para que la caída de tensión se note. Y sale aproximadamente 120, 125 metros. O sea que el circuito tiene que tener más de una cuadra de longitud para que exista una caída de tensión. Yo creería que en una vivienda normal no se va a dar ese caso, pero siempre tienen que verificarlo. Si pasamos, para el cálculo del neutro, entramos con la sección del conductor, ¿sí? Con la sección del conductor sacamos el neutro. Ahora, lo que tienen que tener en cuenta es que el neutro que nosotros utilizamos normalmente es un neutro común. O sea, usamos un neutro para el circuito 1 y el circuito 2, por ejemplo. O el circuito 1 y el circuito 4, que se van hacia un mismo sector, utilizamos un mismo neutro. Ese neutro tiene que poder soportar los dos circuitos, ¿sí? No es que calculan con uno, tienen que hacer la suma de los dos y obtener el neutro, o sea, no la suma de los conductores, ¿sí? Tienen que tener un conductor equivalente que pueda aguantar las dos potencias. Las potencias son las que tienen que aguantar, ¿sí? O sea, tendrían que calcular más o menos la sección del conductor. Si son dos circuitos de 2.200 cada uno, tendría que ser un conductor que aguante 4.400 watts, ¿sí? Ahí obtener un conductor equivalente, y ese es el conductor que tienen que utilizar acá para calcular el neutro. O directamente, si son dos conductores de 4, entonces por ahí uno de 6 ya es suficiente, o uno de 10. Ya, eso es una cuestión de ir viendo también de acuerdo a la simultaneidad del uso, ¿verdad? ¿Pasamos? Y una vez que ustedes tengan la cantidad de electroductos y la sección de cada uno de esos conductores, cuando tengan la cantidad de conductores y la sección de cada uno de ellos que van dentro de un electroducto, ustedes entran a esta tabla que es el anexo 15A, y les da número de conductores en la parte superior, y en la columna de la izquierda la sección del mayor conductor. Si ustedes tienen 4 conductores, 3 de ellos son de 2 milímetros y uno es de 6. ¿Sí? ¿Cuál es el mayor? El de 6. ¿Y qué cantidad de conductores? Son 4. Entonces, número de conductores 4 y sección del mayor 6. La sección del electroducto tiene que ser de 7/8 de pulgada. Esto está en pulgadas, la sección del el diámetro del conductor. ¿Sí? Si pasamos, Julie.
creo que este era el último. Sí. Bueno, esos son los 4 cálculos que tendríamos que utilizar, ¿sí? en el proyecto de una instalación eléctrica. Cálculo de llave, son las 2 fórmulas. Conductores, que tienen dos criterios, el A y el B. El neutro, que se calcula de acuerdo a una tabla, ¿sí? Y el electroducto, que también es una tabla donde se entra con la cantidad de conductores que van a ir dentro del electroducto y la sección del mayor conductor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Profe, ¿Se entendió bien? sí, este material todavía no está en la plataforma como para estudiar para el parcial. ¿La presentación? Sí, esta que acabas de mostrar. Sí, ahí la profe Julie va a alzar a la plataforma para que tengan a mano. Hay veces que las presentaciones están, pero están inhabilitadas, ¿verdad? Porque todavía no se desarrolló la clase. O sea, o no se desarrollaron las clases para poder habilitar esa presentación. Hoy, como ya desarrollamos, entonces se va a habilitar o se va a alzar. Si no está, se va a alzar. Y si está, tendría que estar inhabilitado, ¿verdad? O sea, no hay razón para que ustedes tengan el material sin la explicación previa del profesor, ¿verdad? Aunque podrían entender sin ningún inconveniente, ¿verdad? Pero la costumbre es que desarrollemos en clase y ahí ustedes tengan a mano el material que se desarrolló y se explicó, ¿verdad? Para que les sea más fácil. ¿Está? Bueno, con eso terminamos. No sé si yo nomás tengo inconvenientes, también consulto con los compañeros, pero a mí no me aparece ninguna lección todavía habilitado para el material. No, y sí, por ahí. Lo que pasa es que cada semestre que termina, la plataforma se resetea, o sea, se borra la plataforma. O sea, la plataforma que nosotros cargamos para instalaciones 3 se borra totalmente. Entonces tenemos que volver a alzar. Hay veces que alzamos la totalidad, hay veces que alzamos la mitad, hay veces que después vamos completando, ¿verdad? Si no está, la profe Julie le va a alzar y van a tener a mano esta presentación. Sin problema. Dale, gracias, profe. Así como también se va a alzar seguramente el video, ¿verdad? De la clase de hoy. Entonces van a tener el material y el video para poder estudiar. ¿Sí? La próxima semana tienen el parcial y después continuamos. A nosotros nos quedaría una clase para ver cuadro de carga, esquema unifilar y cálculo de transformador, ¿verdad? Esa es la última clase que nos quedaría después del parcial. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Julie. Dale, profe, gracias a vos. Dale. El Inge Samaniego, la clase pasada ya dio todo el contenido. Vamos a hablar con él como para que pueda dar una clase de repaso para lo que vendría más adelante, para ir preparándoles para el final ya también. En cuanto a las clases de la parte sanitaria, estoy a la espera de que el Inge Samaniego me facilite todos los documentos para subirles a la plataforma. Es por eso que no les está apareciendo nada de la parte sanitaria. Y también algunas imágenes de la pizarra del profe Ribeiro. Estoy esperando que me envíe para poder subir. Con respecto a la grabación de la última clase, me gustaría saber si tuvieron algún inconveniente, si pudieron descargar o no, porque era bastante pesada. ¿Alguien intentó descargar? ¿Alguien encontró? ¿No encontraron? Estaba en el foro de informaciones.
Sí se puede, pero podría subir nomás a YouTube también y compartir ese enlace, así no va a haber esos problemas. Puedes poner más como oculto en la visibilidad y así solo las personas con el enlace van a poder ver y el enlace vamos a tener solo nosotros. Genial, con esta grabación vamos a hacer eso. Me gustaría pedirles a algunos alumnos que se pongan en contacto con nosotros. Voy a escribirles la dirección del mail en el chat. Es referente al primer parcial. No queremos cerrar la planilla sin hablar con ellos primero. Les digo los nombres, ¿sí? Marcos Manuel Molinas Céspedes. Santiago Manuel Soto Galloso. Santiago Cañete Jiménez. Sol María González Adorno. Andrea Carolina Vera González. Matías Abel Fernández Enciso. Ingrid Violeta Grauer Dagogliano. Jorge Ariel Joker. Alejandra Giselle Romero Ortellado. Estos son los alumnos con los que quisiéramos hablar un ratito antes de cerrar la planilla. Yo calculo que en cuanto podamos conversar por mail, por supuesto, con los alumnos, vamos a poder cerrar la planilla y poder subir. En rasgos generales están relativamente bien. Creo que en el ejercicio de la parte sanitaria hubo una confusión o un error de concepto generalizado. Todos, absolutamente todos, tuvieron el mismo error. También estoy esperando la respuesta del ingeniero Samaniego con respecto a eso para ver cómo puntuamos ese ejercicio. Pero fuera de eso, están bastante bien. O sea, los conceptos de la parte eléctrica están bien. Quiero darles esa tranquilidad, por lo menos para que no estén tan angustiados de si van a tener una oportunidad de habilitar y cosas por el estilo. No les estoy subiendo la planilla porque los ingenieros tienen que resolver ellos, tienen que decir ellos cómo son titulares. Y una vez que ellos nos den el ok, subimos la planilla. Solamente por eso no tienen todavía ninguna novedad al respecto. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno, por hoy ya les liberamos, como que ya terminamos el contenido. Por favor, si no están presentes todas las personas a las que yo les llamé, si pueden hacerles llegar esto a sus compañeros, como para que se pongan en contacto. De todos modos, en la plataforma voy a poner también esta lista de personas, como para que se comuniquen con nosotros. Pero si ya les pueden adelantar, mucho mejor. Dale, profe, le vamos a decir. Gracias.